Muy bien, Mente 3D Video 02. Hoy vamos a dar continuidad un poco al tema que vimos en el video 01, donde hablamos de la importancia que ha tenido la mente en el desarrollo y el crecimiento de la humanidad desde el tiempo de los primates, desde el tiempo de los Australopithecus, donde se creó la humanidad y comenzó a desenvolverse hasta llegar al día de hoy con todos los avances que existen en la ciencia, en la tecnología y todo lo que tenemos alrededor. Este conjunto mente-cerebro lo vamos a entender a partir de un estudio que es el que realizamos en el campo de la psicotecnología y cibernética. Psico, psiquis, tecnología, tecnología. Cibernética es un término que pocos conocen exactamente. Viene del griego kibernetes, que significa timón. Es una ciencia creada por el matemático Norbert Wiener en 1948 en Estados Unidos, que significa estudio de los mecanismos de comunicación y control aplicados a las máquinas y a los seres vivos. Es decir, uno puede comandar una máquina a través de una computadora, a través del mouse, del teclado. Uno da órdenes, comunica órdenes, con un teclado comunica una orden, con el mouse da doble clic y la orden se ejecuta, es decir, comunica y controla, de la misma forma que una llave de luz le comunica una orden a la lamparita que está en el techo y se enciende la luz. Este es un asunto que es justamente mi especialidad, como yo mencioné, como proyectista de ingeniería. Trabajé durante 10 años como jefe de ingeniería diseñando justamente paneles, cuadros de comando y control para usinas hidroeléctricas, plantas industriales, desde cosas que desde una mesa de comando, de un panel, uno aprieta un botón o una llave y pone en funcionamiento una planta industrial o abre una línea eléctrica para alimentar una ciudad, un barrio o cosas por el estilo. Eso es la cibernética. ¿Qué tiene a ver con todo esto? Bueno, tenemos un binomio, cerebro-mente. ¿Cuál es la diferencia? Para entender esa diferencia, tal vez hace algunos años atrás sería difícil explicarlo, pero hoy en día sí resulta más fácil porque todo el mundo conoce lo que es una computadora. El que más, el que menos tiene una computadora en casa y sabe lo que es, cómo funciona. La computadora, como todos han visto, tiene un laptop o una torre con monitor, teclado, mouse. Dentro de la torre, ustedes habrán visto, si no vieron directo, han visto en fotos o en filmaciones, que tienen plaquetas de circuitos impresos con componentes electrónicos, circuitos integrados, transistores, resistencias, bobinas, condensadores, filtros, en fin, todo aquello que la gente comúnmente llama de chirimbolos, es decir, componentes electrónicos que están instalados de determinada forma específica, no se coloca cualquier cosa en cualquier lugar, para que aquello funcione. Entonces no podemos agarrar un componente y sacarlo de aquí y conectarlo allá y el otro de allá colocarlo acá. No, cada componente tiene que ir en su debido lugar porque cumple determinada función. Eso es lo que llamamos de hardware en la computadora. Nuestro cerebro analógicamente es lo mismo. Nuestro cerebro es una especie de hardware compuesto por cientos de miles de millones de neuronas interconectadas entre sí, que cada una cumple una función donde está conectada y cómo está conectada. No podemos agarrar un pedazo de cerebro, colocarlo para acá y el otro para allá, no. Tiene que estar en determinada orden, que es como se forma y es como trabaja el cerebro. O sea que el cerebro es el hardware, o sea, la parte física que tiene nuestro sistema de comando
como sería en la computadora. En la computadora podemos agarrar una plaqueta de circuito impreso y tenerla en la mano. En un ser humano podemos agarrar un cerebro y tenerlo en la mano. Son cosas físicas, tangibles. Pero hay algo que es intangible. En la mente, o sea, en la computadora, el sistema operativo y que es lo que llamamos comúnmente de software. El software es aquello que cuando uno puede fabricar una máquina, una computadora, pero por más que coloque todos los componentes en su debido lugar y la conecte a la red, la máquina no va a funcionar. Precisa colocarle aquello que viene en un CD generalmente, o sea, el sistema operativo. Por lo general, lo más común es el Windows. Todos sabemos lo que es un sistema en Windows. Hay varios sistemas. El Windows, que es compatible también con el Linux, se puede utilizar en la misma máquina. Hay otro que es diferente, que es el Macintosh, que ahí precisa, la máquina tiene unas variaciones, no se puede utilizar un sistema Macintosh en un Windows ni viceversa. Son sistemas diferentes operativos. Lo mismo sucede en la mente humana. Nosotros tenemos la mente es justamente el software, o sea, la información, que es lo que hace con que funcione la máquina, o sea, con que funcione el cerebro. Entonces, cerebro es hardware, mente es software. Y así lo podemos ver y lo podemos analizar. Cuando nace la persona, el cerebro se va desarrollando de la misma manera, pero están habituados o dependen de sistemas diferentes. Por eso uno de ellos es el cerebro del hombre, otro el cerebro de la mujer. Pueden cumplir las mismas funciones, igual que con un Linux o un Windows. Con cualquiera de ellos puedo escribir una carta, con cualquiera de ellos puedo tal vez realizar un dibujo o una grabación, pero funcionan de manera diferente, no son exactamente iguales. Lo mismo con un Macintosh, puedo también escribir una carta, hacer un dibujo o realizar una grabación, pero funcionan de manera diferente. Y es ahí la diferencia entre hombre y mujer. La mente del hombre y la mente de la mujer son similares, pueden hacer las mismas cosas. Es decir, un hombre puede cocinar igual que una mujer puede manejar un auto, volar un avión igual que un hombre, pero son diferentes las formas en las que operan cada uno. La visión, la característica, la forma de analizar siempre va a ser un poco diferente de uno a otro. Esa es la diferencia entre el conjunto mente-cerebro. Entonces, una vez que tenemos en conocimiento de lo que es la mente, ella es la que va a controlar las funciones de nuestra vida, porque una vez que se le va colocando el sistema operativo, él se le va colocando a medida que se va fabricando el cerebro dentro del vientre materno. Se va fabricando el cerebro a medida que el feto inicialmente va creciendo y se va desarrollando, y simultáneamente van comenzando a ingresar información con la que se va comenzando a cargar el sistema psíquico, que sería la mente. De ahí comienza a recibir información. ¿Qué sucede? Durante el proceso de gestación estamos en el vientre materno. Por lo tanto, somos un subcuerpo del cuerpo de la madre. Es decir, se estudia en cibernética los sistemas y los subsistemas. A veces que para que un sistema funcione tiene que tener otro subsistema asociado menor, que es el que cumple determinadas funciones previas para que el otro arranque. Es decir, un avión vuela, es un sistema que hace con que un avión vuele.
pero depende de sus sistemas, que son el de alimentación de combustible, el sistema eléctrico, en fin. Entonces esos son subsistemas que hacen con que el sistema principal funcione. De igual forma, tenemos nosotros sistemas y subsistemas en nuestra mente. Y es ahí donde después, a través de colocar información, es que comienzan a ingresar los programas. Lo que en una computadora llamaríamos de programas, en la mente es lo que llamaríamos de aprendizaje, de formación de la persona como un ser que nadie nace sabiendo tocar el piano, nadie nace sabiendo volar un avión, o nadie nace sabiendo cocinar. Se aprende. ¿Pero cómo se aprende? A través de recibir información. Entonces, alguien nos coloca información a una determinada edad sobre cocina y aprendemos a cocinar. Alguien nos coloca información sobre música y sobre piano, aprendemos a tocar el piano, el violín o la guitarra, o a manejar una herramienta, o a pilotar un avión. Entonces, todas esas cosas se aprenden. ¿Pero cómo se aprenden? Por medio de información que se va recibiendo, información estructurada, que son los estudios, y que es lo que vamos aprendiendo, ya sea mediante cursos estructurados, o ya sea a través de información que recibimos de forma espontánea, porque a veces no estudiamos un trabajo o una profesión, pero viéndola hacer a alguien o hablando con alguien y viendo cómo lo hace, acabamos aprendiendo. Y entonces el aprendizaje no es un, yo he visto en algunos lugares que lo ponen como un sector especial del cerebro. No, no es un sector especial. Es el registro que es parte de lo que vamos a ver en el próximo video, donde trataremos el tema de la estructura, de la arquitectura de la mente, que vamos a ver cómo es que ingresa la información, cómo se archiva, cómo se procesa, y ahí es donde se puede verificar dónde está toda la información y cómo se utiliza. Hay cosas que uno las puede recibir de alguna manera porque se la enseñaron directamente en un curso, hay otras que las puede aprender simplemente por contacto natural con las demás personas, al ver, al oír, al escuchar, al tener conocimientos de forma espontánea, y entonces alguien nos habla sobre algo y algo nos queda, y sobre eso es que nos vamos perfeccionando en nuestros conocimientos. Esa es esta diferencia entonces de conjunto cerebro-mente, nos deja claro de que tenemos una parte que es el software, que es la mente. Tenemos el hardware, que es el cerebro propiamente dicho. El cerebro humano, al igual que en una computadora el sistema operativo por dentro trabaja con bajos voltajes, en torno de 4 volts, 4 volts y medio, generalmente. El cerebro trabaja en una baja frecuencia, un bajo voltaje, algo de 90 milivolts, pero existe corriente eléctrica. Desde el momento que existe corriente eléctrica, hay variables eléctricas. Voltaje por intensidad es igual a potencia, según la ley de Ohm. Voltaje sobre intensidad es igual a resistencia, según la ley de Ohm. Si en el cerebro hay voltaje, también hay potencia, que se mide en watts, también hay resistencia, que se mide en ohms, también hay intensidad, que se mide en amperes o miliamperes. Son variables eléctricas. O sea que nuestro cerebro en sí es una máquina eléctrica, electrónica, solo que en vez de ser fabricada con componentes industriales que hoy producimos en gran escala y que los utilizamos en todos los sistemas electrónicos e informáticos,
en el cerebro son de fabricación natural, pero cumplen exactamente las mismas funciones. O sea, hay partes del cerebro que operan como transistores, que operan como semiconductores. Semiconductores son componentes que permiten, según donde entre voltaje en una parte, o si entra en una, si entra en la otra, o si entra en ambas, o si no entra en ninguna, y según la que entre es lo que sale como respuesta. Y ahí tenemos estudios que son la álgebra de Boole, que nos explica eso. En fin, básicamente el funcionamiento de las neuronas que trabajan como semiconductores, que trabajan como transitores, que una cantidad de ellas forman lo que serían los circuitos integrados, y en fin, en nuestro cerebro es un hardware idéntico al de una computadora, solo que diferente en los componentes que utiliza. Y el software, que sería el sistema operativo, y los programas, que son el aprendizaje que vamos recibiendo. Entonces, usted, por ejemplo, no sabe tocar el piano. Yo le coloco una información sobre cómo tocar un piano y usted lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace hoy? Porque no tiene ese software, ese programa. Y de repente usted tiene sí el programa de saber cocinar, y entonces hoy cocina perfectamente bien porque tiene ese programa. Hay otra persona que dice, no, yo no sé hacer un huevo frito siquiera, y bueno, no sabe porque no tiene el programa. Le enseñamos y esa persona se puede convertir en un chef. Entonces, de igual manera, lo que vamos viendo es que el software, el de la mente, tenemos el sistema operativo que viene de origen, de fábrica, digamos, que ya nace desde el útero materno, y de ahí es muy importante lo que la madre piensa, imagina y siente, y eso después lo vamos a ver por qué. Es muy importante lo que la madre piensa, imagina y siente cuando está embarazada, porque lo que ella siente, lo que ella piensa, se convierte en emociones, en sentimientos, en sensaciones. ¿Dónde la siente? En todo su cuerpo. Si una mujer está embarazada y está nerviosa, siente los nervios en todo su cuerpo. Pero aquel niño que está en el vientre también lo está sintiendo y lo está recibiendo. Si la madre tiene miedos, y cuando tiene miedos tiembla, se pone nerviosa, tensa, teme algo, ¿dónde lo siente? En todo su cuerpo siente el miedo. Y si siente el miedo en todo su cuerpo, también se lo va a transmitir al niño. Y el niño va a nacer sin él saber, con determinados tipos de sensaciones que ni sabe por qué las tiene o por qué las siente. Porque son simplemente cosas que la madre le indujo, le colocó cuando lo tenía en el vientre materno. Por eso es muy importante el estado de ánimo que tiene la mujer cuando está embarazada, y que tiene que pensar claramente qué es lo que hace con su cuerpo, qué es lo que siente en su cuerpo, porque eso estará afectando no solamente al feto cuando se está desarrollando, sino en el niño cuando nazca, el niño cuando se convierta en adolescente, en adulto. Y hoy en día usted como persona adulta puede sentir determinado tipo de sensaciones, emociones o tensiones que a veces no sabe de dónde vienen. Pues sí, pueden ser cosas que usted no las vio, no le pasó nada al respecto. A usted no, pero sí a su madre cuando estaba embarazada. Y es ahí una de las cosas que justamente que analizamos, y por eso tenemos que analizarlo todo esto de forma de vista muy objetiva. Nada de misticismo, de creencias, de falacias sobre esto, sobre lo otro. No, vamos a ser objetivos. Y es lo que buscamos con esto, que es lo que se buscó de un principio. Una explicación lógica, técnica, racional, objetiva, que nos lleve a la verdad y no que nos mantenga engañados con
determinado tipo de informaciones que no son las más coherentes, no son las más compatibles. Todo esto lo vamos a entender mucho mejor, tal vez en el próximo capítulo, y que sería el video 03, cuando vamos a tocar el tema de la arquitectura y las funciones de la mente. Hasta allá les dejo esto para que vayan pensando, y si les interesa el tema pueden suscribirse, dar un like para que esto se pueda continuar comunicando y divulgando a través de la red a más personas. Por ahora los dejo hasta el próximo video. Muchas gracias.